amigos, bienvenidos a los top 10 de mi canal en YouTube. Esto es una resurrección de una sección que yo hacía camino a WrestleMania y obviamente la vuelvo a traer ahora como ruta a lo que es el SmackDown 1000. Obviamente voy a hacer dos ediciones. Voy a estar haciendo la edición de los mejores feudos en la historia de SmackDown, que es esta que están viendo a continuación. Y obviamente voy a estar haciendo una la semana que viene de los mejores 10 luchadores en la historia de SmackDown. Voy a hablar de los mejores feudos, en mi opinión, de la historia de SmackDown, cuáles han sido los que más a mí me han llegado y los que considero, y voy a dar un poco de contexto sobre la historia, y obviamente pues pueden buscar sus luchas y todo, y obviamente en los comentarios dejarme saber si hay otro feudo que ustedes creen que no está en mi lista, que a ustedes les gustó, si uno de los que está debería estar más arriba, en fin, eso lo vamos a conversar más adelante. En la posición número 10 voy a hablar del feudo de Chris Jericho y Rey Mysterio para el año 2009. Como dato curioso, Chris Jericho ha dicho en muchas ocasiones que no había muchos planes para él en esta época. Rey Mysterio como campeón intercontinental tampoco estaba haciendo mucho, y es por eso que Chris Jericho lleva su preocupación y obviamente su interés de querer trabajar con su amigo Rey Mysterio, con quien ya él había trabajado en WCW. Y pasa esta historia en donde Jericho, además de querer ese campeonato intercontinental y humillar a Rey Mysterio, quería quitarle la máscara. Y es por eso que entonces tienen estas muy buenas luchas tanto en Extreme Rules como en The Bash, donde, como dato curioso, Chris Jericho se coronó como última vez campeón intercontinental y novena vez como campeón intercontinental en este feudo. Así que es un feudo muy bueno, excelentes luchas entre ambos. La química entre estos dos es espectacular y siento que es uno de los feudos más underrated dentro de esta lista. Creo que es de estos feudos que no se le ha dado el crédito necesario, y me parece que pudiera estar en una posición más alta si se le diera ese mismo tipo de exposición. Pero creo que fueron luchas muy buenas, y fue de lo último así grande de historia interesante que tuvo Chris Jericho dentro de WWE en esa época, hasta luego convertirse en World Heavyweight Champion eventualmente. Vamos en la posición número 9, y en la posición número 9 tengo el feudo entre Brock Lesnar y The Undertaker. Si ustedes pensaban, o los que son unos fanáticos más jóvenes y no han seguido SmackDown desde hace muchos años, que la historia de The Undertaker y Brock Lesnar nace por el invicto de WrestleMania, están equivocados. Cuando Brock Lesnar se estaba convirtiendo en la cara de la empresa, Undertaker fue uno de sus rivales, un Brock Lesnar que estaba imparable, un Brock Lesnar que estaba invicto. Tuvo un feudo con The Undertaker para el año 2002. Brock Lesnar se llevó la mejor parte de este feudo en esa primera parte. Luego hacen esta historia de redención de Brock Lesnar convertirse técnico, ganando en WrestleMania, ganando en Royal Rumble, y luego se reanuda este feudo en 2003. Fue uno de los últimos grandes feudos de The Undertaker antes de dejar ese personaje de The American Badass, y creo que es de los feudos que moldeó a Brock Lesnar como lo que se llegó a convertir en esos 2 años de corrida. Y The Undertaker yo creo que tiene gran crédito en cómo Brock Lesnar lidió un poco con la situación y cómo se convirtió en una estrella súper emergente en un tiempo muy corto. Yo creo que lo ayudó a convertirse en la estrella que yo creo que hoy en día es, y gran parte de ese crédito a The Undertaker. Lucha muy buena de Hell in a Cell tuvieron ellos dos para el evento No Mercy, así que me parece que una de esas Hell in a Cell bastante underrated, y que me parece que incluso es mejor que la que ellos tuvieron en el 2015. Vamos para la posición número 8, y en la posición número 8 tengo el feudo entre Eddie Guerrero y Kurt Angle. Esto fue un feudo que sucede durante el año 2004. Podemos decir que el año 2004 en general se basó bajo este feudo, porque luego de que Eddie Guerrero ganara el campeonato en No Way Out a Brock Lesnar, se tiene que enfrentar a Kurt Angle en WrestleMania 20, y desde luego de aquí Kurt Angle se encargó de hacerle la vida imposible a Eddie Guerrero por esa derrota de WrestleMania. Le hizo perder ese campeonato ante JBL en ese puesto de gerente general. Le hizo la vida imposible hasta que se lograron enfrentar en SummerSlam, donde Kurt Angle se llevó la mejor parte en esa lucha. Y obviamente este feudo sigue continuando hasta una lucha de equipo en Survival Series del 2004, en donde el equipo de Eddie Guerrero se llevó la victoria sobre el equipo de Kurt Angle. Así que me parece que un feudo bastante underrated, pero eran dos de los mejores luchadores de la época. Tenían una química muy buena, y obviamente esa lucha de WrestleMania y la de SummerSlam, ambas luchas fueron espectaculares, y son dos luchadores que siempre se exigían el máximo
cuando luchaban en contra y cuando luchaban contra cualquiera. Eddie Guerrero siempre va a ser recordado como uno de los mejores de todos los tiempos. Una de esas razones por la cual es uno de los mejores de todos los tiempos es este feudo. Vamos a hablar de otro feudo que incluye también a la figura de Kurt Angle, y es cuando Kurt Angle tuvo un feudo con John Cena. Este feudo comienza desde la primera vez que vimos a John Cena. La primera lucha que vimos de John Cena en SmackDown fue ante Kurt Angle. Un gran esfuerzo de John Cena, y yo creo que gran parte del estrellato de John Cena que consiguió años después vino de la mano de este feudo, donde estuvo durante estos años tratando de derrotar a Kurt Angle, de siempre esa espinita de demostrarle que era mejor que él o de que estaba al nivel, y esto no viene a suceder hasta que van en ruta a lo que es WrestleMania 21, donde John Cena ya estaba perfilado como un luchador súper sostenible, como alguien que sí podía ser campeón, y obviamente eso lo demostró cuando se coronó campeón en WrestleMania 21. Pero obviamente primero tuvo que derrotar a Kurt Angle, incluso Kurt Angle fue la última persona que hizo rendir a John Cena, y sus luchas fueron muy buenas, y yo creo que el mejor trabajo que hizo John Cena en el ring durante esta época en donde aún le faltaba muchísimo por mejorar fue contra Kurt Angle, y luego este feudo se extendió en Raw y fueron las primeras defensas de Cena, así que Cena logró sacarse todas esas espinitas de este feudo en SmackDown cuando les tocó feudar en Raw. Así que creo que es un feudo que también muchas veces olvida a la gente en uno de los mejores feudos de John Cena, y yo creo que Kurt Angle merece estar en esa posición. Vamos a hablar más adelante y obviamente de otro de los mejores feudos, en mi opinión, en la posición número 6. Voy a hablar del feudo entre AJ Styles y John Cena. ¿Por qué voy a hablar de ellos en la posición número 6 cuando muchos pudieran decir que deberían estar más arriba? Voy a explicarle por qué. El inicio de este feudo sucede en Monday Night Raw, y obviamente eso le quita un poco de fuerza como lo quiero vender dentro de la historia de SmackDown. Los otros feudos casi todos han sucedido en su totalidad en SmackDown, pero creo que este feudo, además de convertir a AJ Styles en el luchador que es hoy en día, es uno de los mejores feudos de John Cena en los últimos años. La lucha de SummerSlam fue excelente. Fue el feudo que en mi opinión ayudó a que SmackDown lograra derrotar en ratings a Monday Night Raw en varias ocasiones. Fue recién estrenado el draft, y obviamente John Cena tuvo un crédito grande en que AJ Styles se convirtiera en la cara de SmackDown, en the face that runs the place. John Cena y este feudo tienen una gran parte, y obviamente John Cena no logró derrotar a AJ Styles hasta principios del año pasado, cuando obviamente este feudo tomó mucho más fuerza y le quitó el campeonato y se coronó por vez número 16 cuando derrotó a AJ Styles. Siempre que estos dos se enfrentaron fueron luchas excelentes, han tenido encuentros casuales luego, pero la rivalidad de AJ Styles demostrar que era mejor que John Cena me parece que es una rivalidad excelente y del mejor trabajo que ha hecho WWE buqueando un feudo en los últimos años, y la calidad en el ring refleja mucho del trabajo de estos dos luchadores cuando estaban uno en contra del otro. Creo que AJ Styles llevó a un nuevo nivel a John Cena, y John Cena logró demostrar que él estaba a ese nivel, y porque obviamente pues se ha mantenido firme durante tantos años dentro de la industria. Vamos para la posición número 5, y es el feudo entre Kurt Angle y Brock Lesnar. Kurt Angle y Brock Lesnar ahora en la actualidad pues no tienen una historia muy buena. Kurt Angle es el general manager de Raw, y obviamente Brock Lesnar es pues un luchador que no hace caso a ningún tipo de gerencial. Pero en SmackDown hace años atrás, cuando Brock Lesnar hace este cambio a técnico, quien le hizo la vida imposible para llegar a ese campeonato fue Kurt Angle, quien era el campeón de la WWE, que tenía el Team Angle, que era Charlie Haas y Shelton Benjamin, ayudando a que Brock Lesnar, luego de haber ganado ese Royal Rumble, no llegara al 100% a WrestleMania 19 en una lucha espectacular por parte de ambos. Hay que mencionar que es de las pocas veces en que el campeonato que es perteneciente a la marca SmackDown fue main event de WrestleMania, y cerraron el show cuando Kurt Angle y Brock Lesnar se enfrentaron. Brock Lesnar se llevó lo mejor en esa noche, pero luego más adelante Kurt Angle luchó esa lucha de lesionado, tuvo que salir a ser operado, luego regresa, hacen esta historia de compañerismo entre estos dos. Kurt Angle recupera su campeonato en una triple amenaza
en la cual incluía a Big Show. Brock Lesnar cambia de bando y se enfrentan en SummerSlam con Kurt Angle reteniendo ese campeonato, y finalmente una de las mejores luchas en la historia de SmackDown hace que Brock Lesnar recupere ese WWE Champion en un Iron Man match de 1 hora entre Kurt Angle y Brock Lesnar. Creo que esa lucha la pueden conseguir en YouTube. Si no la han visto, probablemente es el Iron Man match más underrated en la historia. Y me parece que fue uno excelente entre ambos, un feudo que tiene la posición que tiene en esta lista porque realmente pocos luchadores han logrado hacer que un feudo logra ser el main event de WrestleMania, y yo creo que Kurt Angle y Brock Lesnar se llevaron al límite, tenían una química tremenda, y creo que al final del día uno de estos feudos bien underrated, poca gente recuerda esta rivalidad, y yo creo que además de que Kurt Angle ya era una estrella, esto convirtió a Brock Lesnar en una estrella legítima. Si el feudo de The Undertaker lo fue llevando a este paso, Kurt Angle lo elevó a la estratosfera con este feudo. Vamos para el feudo número 4, y es el feudo entre The Undertaker y Batista. Creo que es un feudo bien completo. Es un feudo que yo siento, en mi opinión, que se atrasó. ¿Por qué? Me explico. Cuando en WrestleMania 21 Batista gana el campeonato, el World Heavyweight Champion, lo cambian a SmackDown y iba por muy buen paso, sucede una lesión. Hubo varios campeones de transición, Angle, Mysterio, Booker T, y Batista regresa, recupera su campeonato. Vamos para entonces camino a WrestleMania 23 con Batista como campeón, Undertaker como el ganador del Royal Rumble y finalmente retando por ese campeonato en un WrestleMania donde se batallaba Batista, la estrella emergente, defendiendo ese campeonato ante un Undertaker que defendía dentro de todo su racha. Fue una lucha muy buena, de las mejores luchas de Batista en esa época. The Undertaker siempre probando que cuando es WrestleMania el escenario se queda corto para estos dos. Undertaker se coronó campeón, luego tuvieron un Last Man Standing donde nadie salió ganador, y más adelante tuvieron un Hell in a Cell que con la intervención de Edge, Batista logra recuperar ese World Heavyweight Champion. Pero durante ese año del 2007 Batista y The Undertaker batallaron en muchas ocasiones, y se veían como dos fuerzas bien a la par. Creo que es un feudo que mostró mucho de lo que Batista podía dar en el ring, y que fuera de que ya se había enfrentado a luchadores grandes como Triple H y otro tipo de luchador, enfrentarte a The Undertaker y pasar la prueba te convierte en alguien legítimo. Y yo creo que estos feudos terminaron de legitimizar la estrella que era Batista y el futuro Hall of Famer que obviamente es hoy en día. Vamos en la posición número 3. Voy a hablar de uno de mis feudos personales favoritos en general, y es por supuesto el feudo entre CM Punk y Jeff Hardy. Creo que fue un feudo que fue tan bueno y tan bien recordado por la naturalidad en la que sucede. Y es que Jeff Hardy siempre fue el underdog de SmackDown. Fue el tipo que todo el mundo quería ver con el campeonato, pero cuando lo ganaba siempre pasaba algo, tenía reinados cortos, no ganaba. En fin, el público amaba a Jeff Hardy, ama a Jeff Hardy aún, y obviamente Jeff Hardy logra derrotar a Edge, el último oportunista. Edge, quien había hecho escante en SmackDown, logra Jeff Hardy ganar esa lucha para que CM Punk cobre ese Money in the Bank en el año 2009. Gana el campeonato después de haber ganado el back-to-back de los Money in the Banks. Se enfrenta a Jeff Hardy, y en esta ocasión Punk ya venía dando destellos de rudo, y aquí pudimos ver el verdadero potencial de CM Punk como rudo. Y el choque de estilos fue interesante, fue tremendo. Son dos tremendos luchadores, tuvieron una lucha excelente en SummerSlam. Obviamente lo último que vimos de Jeff Hardy durante esa época en la empresa, hasta hace poco que volvió en WrestleMania 33, fue durante este feudo. Las adicciones de Jeff estaban al extremo, y sus depresiones y todas sus cosas estaban al máximo, pero nos dejó un gran feudo antes de haberse ido, para los que muchos pensábamos que era la última vez que lo íbamos a ver en WWE, con CM Punk. Un feudo que consolidó a CM Punk en ruta correcta hacia lo que iba a ser eventualmente su estrellato en 2010-2011. Así que creo que es un feudo bien underrated también. Creo que es un feudo de dos luchadores que no son los típicos estelaristas que uno esperaba, que hoy en día sí los pudieras ver como estelaristas, pero en el 2009 era algo bien poco probable y la empresa no los dio. Así que
Fue un feudo excelente y creo que pueden buscar las promos y lo muy comentado que es hoy en día, cuando tal vez en esa época no se le dio el crédito que era a ese feudo. Así que en la posición número 3 tengo ese feudo. Vamos para la posición número 2. El segundo mejor feudo en la historia de SmackDown, en mi opinión, fue el feudo que tuvo a Rey Mysterio y a Eddie Guerrero. Creo que fue un feudo que mucha gente piensa que cruzó la línea en ciertas cosas, pero la calidad en el ring es innegable. La calidad de estos dos luchadores es innegable. Yo creo que es por eso que están en una posición tan alta en esta lista, con potencial a poder ser la número 1, si no es porque la número 1 yo personalmente no había forma de que se moviera. Pero vamos a hablar de este feudo. Estos dos luchadores han sido amigos, familia, fueron campeones en pareja para este año, perdieron los campeonatos en No Way Out, ganaron los campeonatos en No Way Out, disculpa. Y entonces fueron a WrestleMania a tener una lucha espectacular que abrió el show entre ellos dos, simplemente por tener una lucha. Dijeron, ¿sabes qué? No vamos a luchar en pareja, vamos a luchar en contra. Obviamente Eddie siempre tuvo esa espinita de no haber derrotado a Rey Mysterio, y una vez más Rey Mysterio se llevó la mejor parte en WrestleMania. Y esa derrota, aunque muchos la vimos amistosa, empezó a hacer un cambio en Eddie Guerrero que sutilmente fue cambiando de bando. Luego pierden esos campeonatos en pareja. Rey Mysterio es atacado viciosamente por Eddie Guerrero. Luchan en Judgment Day y obviamente se lleva la victoria Rey Mysterio cuando Eddie estaba a punto de derrotarlo. En The Great American Bash sucede la misma historia. Y entonces involucran en este feudo al hijo de Rey Mysterio, donde Eddie comenta su famosa frase de I'm your papi, y hicieron esa lucha de escalera en SummerSlam, donde lucharon por la custodia del hijo de Rey Mysterio, y muchos piensan, se fueron al extremo. La historia fue bien contada. Eddie Guerrero era un tremendo rudo, era un rudo burlón pero detestable a la vez, pero el público no podía odiarlo por ser Eddie Guerrero. Rey Mysterio era el perfecto underdog. En fin, luchas espectaculares entre estos dos. Yo creo que Eddie nos dejó un último gran año, pero este feudo fue algo espectacular que nos dejó Eddie. Y hay que pensar que, aunque fue el último que vimos de Eddie Guerrero, siempre su estándar de lucha y su estándar de feudo y todo estuvo al 100% hasta el último de sus días. Así que creo que este feudo siempre es muy bueno. Así que es mi opinión acerca de él. Vamos para la posición número 1. Y es el feudo que tiene a Edge enfrentándose a The Undertaker. ¿Y por qué es el feudo número 1? Me explico. Es un feudo que, a mi entender, elevó una carrera por completo y la llevó a otro nivel. Es el feudo que hizo que SmackDown sonara de verdad, más que nada. Y más que otra cosa, es que el hecho de que, además que lo mencioné, pocas veces SmackDown ha sido el main event de WrestleMania. Una lucha entre estos dos fue el main event de WrestleMania, en WrestleMania 24. Y les voy a explicar el comienzo de este feudo. Edge hizo muchas cosas en Raw. Edge es un luchador que, como dato curioso, fue parte del Ministry of Darkness con The Undertaker. Y ahora que se enfrentaban en contra, fue bien interesante ver ese choque de un Undertaker que ya está acercándose a ser una leyenda, y ya era una leyenda en esa época, a un Edge que venía subiendo, a un Edge que casi se robó el Money in the Bank ese año porque atacó a Mr. Kennedy, se lo quitó, y estando en Raw fue SmackDown atacaron a The Undertaker luego de que lo atacó Batista, de que lo atacó Mark Henry, y ganar ese campeonato World Heavyweight Champion. Edge era el perfecto oportunista en esta época y lo hizo hasta el final de su carrera. Y yo creo que, yo siempre he dicho que a mí me encantan las historias a largo plazo, y fue una historia muy bien contada a largo plazo. Edge gana ese campeonato, sacan a The Undertaker, que tenía que hacerse una cirugía, vuelve The Undertaker, va a retar a Batista como el World Heavyweight Champion. Edge sale por lesión, y en esa lucha en Survival Series de Jaula entre Batista y The Undertaker, cuando finalmente todos creíamos que The Undertaker lo iba a lograr, iba a ganar ese campeonato nuevamente, Edge era el camarógrafo sorpresa, atacó a The Undertaker, y en el último evento del año Edge se corona con el World Heavyweight Champion y empieza a hacerle las cosas más complicadas a The Undertaker,
porque al final del día hace ese acuerdo con Vickie Guerrero, que si vamos a hablar de Edge, lo que lleva a Edge, si Edge con Lita fue una estrella, si con el feudo de Matt Hardy fue una estrella, si con el feudo de John Cena fue una estrella, lo que le hizo una superestrella y un futuro Hall of Famer fue su asociación con Vickie Guerrero. Y eso sucede en esta época y esto sucede aquí. Y cuando van a WrestleMania 24, Edge y The Undertaker tienen una de las luchas de las mejores de la noche y una de las luchas más underrated de la carrera de The Undertaker en WrestleMania. Los invito a que la revisiten. Y el feudo no acaba aquí. Este feudo continuó con Edge recuperando su campeonato eventualmente, retirando entre comillas a The Undertaker y acabando este feudo en una Hell in a Cell espectacular en SummerSlam, donde vimos un Edge que estaba completamente loco luego de haberle sido infiel a Vickie Guerrero y un Undertaker que venía desatado a acabar con Edge. Así que fue un tremendo feudo, fue un feudo a largo plazo, fue un feudo muy bien contado, fue lo que llevó a Edge a ser el futuro Hall of Famer que es y el Hall of Famer que es hoy en día, y un feudo que a mi entender rejuveneció por completo la carrera de The Undertaker y su carrera como estelarista y como campeón. Y no solo porque la gente odiaba a Edge legítimamente, sino porque querían ver a Edge ser destruido por The Undertaker. Así que fue un feudo espectacular. Estos han sido los mejores 10 feudos, en mi opinión, de SmackDown. Me encantaría saber su opinión. Sé que el video es un poquito largo, pero obviamente había que comentar un poco del dato histórico y por qué considero que son los feudos número 1 y del 1 al 10 son los mejores feudos de SmackDown. Me encantaría saber su opinión. Lo espero en los comentarios. Suscríbanse al canal, la campanita para notificaciones. Obviamente me puedes seguir en todas las redes sociales que aparecen en la descripción de este video. Y el próximo Top 10 hablando de los mejores 10 luchadores en la historia de SmackDown. Esto como ruta a SmackDown número 1000. Esto fue todo por esta edición del Top 10 y nos vemos en una próxima edición. Se cuidan.